Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida nuevamente a este pequeñito canal, pero lleno de mucho, mucho amor, donde trato de ayudarte a llevar una vida mejor desde la psicología y desde la fe, contándote cuáles fueron las cosas, las estrategias que a mí me ayudaron para llevar una vida mejor. Y hoy quiero hablarte de 5 defectos que yo tenía y quizá todavía tengo y estoy combatiendo, porque todos estamos en desarrollo. Defectos, hoy los llaman debilidades, o para no decir defectos, áreas por mejorar, pero bueno, llamemos a las cosas por su nombre. Lo que no es virtud en realidad es un vicio, y lo que queremos es trabajar en eso y desterrarlo, ¿verdad?, de nuestra vida. Así que quédate, porque te hablaré de eso, te daré mi testimonio personal en esas áreas y cómo yo logré combatir esos vicios, esas áreas por mejorar. Primer defecto o debilidad, o como quieras llamarlo, el desorden. Mira, si había una persona desordenada en este mundo, en esta vida, esa era yo. Y ante los demás daba una imagen de señora muy estructurada, de señora muy, muy ordenada, que tenía toda su vida bajo un abanico de paz, de tranquilidad, pero te cuento que cuando sos mamá, cuando sos profesional, a veces cuando te metes en esa carrera, ¿verdad? Del corre y corre, sobre todo los primeros años de ejercicio profesional, que vos todavía no sabés por dónde ir, entonces aceptás este trabajo y aceptás este otro, y después también está el servicio a la comunidad y el servicio a la iglesia, la crianza de los hijos, también no perder también el contacto cercano con los amigos, dedicarte también a tu esposo, a tu pareja. Bueno, todo se hace un mundo. Yo no, me costó mucho a mí poder organizar todo esto, sobre todo porque las mujeres tenemos esa idea de que tenemos que ser perfectas, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas, yo ya les he dicho muchas veces, que una de las cosas que hay que hacer es renunciar al perfeccionismo y ponernos metas realistas. Ahora te quiero contar cómo yo combatí todo esto, ¿verdad? Quienes me conocen bien saben que soy una persona de fe, pero en este caso la estrategia que utilicé es una estrategia muy, es un modo de vida, ¿verdad? Una filosofía de la que se oye mucho en YouTube, en redes sociales, que al principio yo decía, no sé, me da como un poco de miedo, ¿qué será esto? Le veía cara como de, no sé, nueva era, qué sé yo. El minimalismo, ¿verdad? Y todos me decían, ¿minimalismo? ¿Qué es eso? ¿Animalismo? No, 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 no. Minimalismo es una filosofía de vida de tratar de tener lo menos posible para poder vivir una vida más simple, una vida más en paz. Es que es lógico, es matemático. Cuantas menos cosas tengas, menos cosas vas a tener que estar limpiando, porque no me daba tiempo antes para mantener todo ordenado, porque tenía un montón de cosas, y sobre todo cuando tenés chicos en la casa, que bueno, ahora ya están grandes, pero también más cosas hay, más cosas desorganizan, más cosas desordenan. Cuantas menos cosas tenés, es más fácil limpiar. De hecho, yo ahora, una de las cosas que menos me gustaba era limpiar los muebles de casa, las repisas, las alacenas. Ahora, al no tener muchas cosas, me encanta. Una de las cosas que menos me gustaba y que más me desmotivaba, porque exigía mucho tiempo de mí, era tener que limpiar todas las cosas. Imagínense que yo soy hija de una mamá, podría decir un poquito acumuladora, que ha vivido la Segunda Guerra Mundial, entonces vivió situaciones de pobreza y tiende mucho a conservar las cosas, ¿verdad? En casa había muchas cosas, muchos recuerdos. Para poder limpiar todo el mueble de la casa había que estar como 5 o 6 horas. Bueno,
Cuando yo me casé, traté de tener una casa parecida, porque cuando uno se ha sentido bien en un hogar es como que trata de repetir, ¿verdad? Los mismos patrones. Yo quiero ser como mi mamá, porque amo a mi mamá, ¿verdad? Y fue la mejor mujer, mi mamá, mi abuela. Entonces, lógico, yo traté de imitarlas a ella en todos los sentidos. Pero en mantener el orden en la casa jamás lo logré. Ya la vida era mucho más compleja cuando yo me vine para acá, para Costa Rica, teniendo a mi familia lejos, estando, ¿verdad?, en una nueva cultura, teniendo que adaptarme a eso. Era todo más rápido porque ahora se vive a un ritmo mucho más rápido. Los matrimonios jóvenes, ¿verdad?, son así. Entonces, no me di cuenta sino hasta hace poco cuando me puse a ver, porque, y les digo, me lo puse a ver porque a mí me gusta mucho la decoración de interiores, me fascina. Yo creo que eso es algo que me gustaría hacer como hobby o que si hubiera tenido yo que escoger otra carrera, yo me fui por el lado del servicio, entonces por eso escogí la psicología. Pero por el lado de lo estético, todo lo que es bello, estético, la decoración de lugares, ¿verdad? Me gusta mucho. Entonces empecé a ver videos de decoración para tomar ideas acerca de cosas que podía cambiar en mi casa, cosas que podía realizar. Y bueno, me encuentro con esto del minimalismo y me gustó mucho, digamos, la paz que transmitían esos hogares que estaban ordenados. Y el secreto era muy simple, era simplemente tener una vida simple con menos cosas. Entonces empecé a desprenderme de libros, empecé a desprenderme de ropa que ya no usaba, empecé a mantener solamente en los lugares que son para limpiar no más de 3 objetos y de verdad eso me cambió la vida porque ahora sí, en el poco tiempo que me queda libre para limpiar mi casa, para ordenarla, yo ya puedo hacerlo, que era algo que antes no podía por la cantidad de cosas que tenía. Contame si vos has descubierto lo que es el minimalismo y si te gustaría que habláramos un poquito más acerca de esto, ¿sí? Número 2, la desorganización. Y yo no sé si el desorden lleva a la desorganización mental, la desorganización mental lleva al desorden, ¿verdad? Eh, Ida y vuelta. Yo ya no creo en las cosas en una sola línea, causales, sino que todo influye y eso a su vez influye en lo otro. Es todo de una forma circular, de manera que cuando tenemos defectos, vicios, es muy difícil combatirlos porque un resultado negativo va influyendo en el otro, entonces es muy difícil, ¿verdad?, salir de eso. Bueno, yo tenía bastante distracción, digamos, desorganización. Soy una persona en general distraída. Quienes me conocen de la infancia pueden decir que yo siempre andaba en la luna, ¿verdad? Creo que para los estándares de hoy yo sería una mujer con déficit de atención pasivo. De hecho, estas características, desorden, desorganización, pereza, falta de perseverancia, que vamos a ver, ¿verdad?, son muy comunes de este trastorno. Pero yo no quiero hablar solo de trastornos o solo de la parte espiritual, de decir que estos son pecados, por ejemplo, la pereza, la falta de diligencia, sino que en todo hay una interacción. Yo no puedo decir qué es lo que más influía en que yo fuera así, pero lo que les puedo decir es cómo lo combatí y esto me ayudó, ya sea que yo pasaba por un estado de desmotivación o de distimia por sentir que veía todo desordenado, desorganizado, que no me podía poner al día, que se me olvidaban las citas hasta psicológicas que tenía, que se me olvidaban cosas que tenía que hacer, citas a veces para mis hijos también, y eso era por querer abarcar mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, les voy a contar cómo combatí la desorganización. En primer lugar, bueno, para todo es renunciar al perfeccionismo, ¿verdad? Pero también empecé a no solo a desprenderme de cosas a nivel
ambiente, ¿verdad? Que es lo que les hablé recién en relación al minimalismo. Hay un tipo de minimalismo que es mental, ¿verdad? Que es de desprenderse un poquito de pensamientos que ocupan mucho lugar en nuestra mente, ¿verdad? De sentimientos. Y cuando nosotros tenemos muchas actividades, muchas tareas, eso hace demasiado ruido en nuestra cabeza, demasiada bulla. Entonces, en primer lugar, tuve que darme cuenta que no era perfecta, disminuir la cantidad de actividades que realizaba. Hoy en día yo tengo a mis padres adultos mayores viviendo aquí en Costa Rica, cerquita de donde yo estoy, tengo que estar muy pendientes de ellos. Tengo una casa que mantener, tengo un esposo que mantener feliz, tengo hijos jóvenes, pero que todavía no dejaron el nido, ni todavía hay como esperanza de que lo cuéntenme si ustedes tienen hijos mayores y cómo está eso de que ya hayan volado del nido o no, ¿verdad? Me encantaría saber un poquito eso. Entonces, yo tuve que decir, bueno, yo no puedo atender a tanta gente como atendía antes, no puedo. Y todavía me pregunto, ¿cómo hacía yo? O sea, cuando tenía hijos pequeños, el costo emocional, que era el estrés, la ansiedad de trabajar tanto y a la vez estar cuidando a mis hijos, ¿verdad? Entonces dije, no lo volvería a hacer eso, ni tampoco ahora. Necesito descansar, necesito darme mi tiempo. Pero ¿cómo me di cuenta de eso? Mi cuerpo me tuvo que hablar, porque hubo momentos en que empecé a enfermarme más seguido del estómago, de la garganta. Y entonces me di cuenta que tener una vida tan ocupada no me estaba llevando a ningún lado, que tenía que bajar el ritmo y de verdad atender menos. Y tomé un día para atender virtualmente, un día para atender presencialmente y otro día por las dudas si no lograba acomodar a la gente ahí. El resto es para mis padres, para mis seres queridos y para las cosas que me gusta hacer. Otra forma en la que yo logré combatir esto fue organizándome. Por mucho tiempo, mira, yo compraba a fin de año las agendas más lindas y cuando llegaba fin de año, o sea, desde que hay agenda virtual, como en la agenda virtual, yo apunto siempre mis citas médicas, las citas de psicología con pacientes, reuniones, ¿verdad? Todo lo que es así lo apunto en el calendario, ¿verdad? En el Google Calendar. Bueno, y resulta que entonces las agendas donde pensaba, según yo, escribir un montón de cosas, a fin de año quedaban con un montón de hojas en blanco. Las terminaba usando solamente para, para tomar nota en algunos cursos, talleres que hacía. Entonces dije, no, esto ya van 4 años con agendas bonitas que compro y la verdad que para organizarme no me ha servido. Entonces tomé como método nada más tener una libretita, un cuadernito, donde ir apuntando la noche anterior o al día siguiente, luego de hacer oración, las cosas que tenía que hacer en el día, basándome en las citas que tenía, ¿verdad? Pues si tú no usas el Google Calendar, una agenda donde apuntar las citas y eso te puede venir bien, pero para mí era como, ya, no tenía sentido usar las dos cosas. Pero, ¿qué pasa? Que hay cosas que en el Google Calendar vos no podés anotar, porque son cosas de, por ejemplo, acordarme hoy de limpiar a fondo el baño, acordarme hoy de ir a comprar X cosa, ¿verdad? Entonces yo empecé como, si me acordaba de algo a la noche que tenía que hacer, lo apuntaba ahí en la agendita o me mandaba un mensaje a mí misma por WhatsApp para al día siguiente apuntarlo en la lista de cositas que tenía que hacer. Entonces ya eso hizo que tuviera una vida mucho más organizada. Y ahora me siento feliz de eso. Me gustaría saber si tú usas agendas, si te han servido las agendas o si prefieres usar simplemente una libretita donde marques así en una casilla check, check,
check, check, porque a medida que uno va cumpliendo las actividades que va realizando, es maravillosa la sensación de paz y bienestar que una tiene. Y pasemos al número 3. El número 3 es la falta de perseverancia en todo lo que hacía, la falta de diligencia, digamos, que clínicamente en realidad esa es una manifestación de la pereza. Yo todavía no sé si era pereza, si era cansancio, no te puedo decir, porque con tantas cosas que hacía me sentía muy cansada, pero sí había una cuota muy grande de falta de compromiso, de falta de tomar acción, de implicarme en las cosas. Entonces sí, era un defecto, ¿verdad? No era para nada una virtud en mí. Bueno, ¿cómo lo fui venciendo? Lo fui venciendo a base de justamente los resultados que fui teniendo al combatir el desorden y al combatir la distracción y la desorganización. A base de ir avanzando poco a poco en esas dos áreas que te dije al principio, porque iba viendo cómo poquito a poco, día a día, viviendo el presente, el famoso aquí y ahora, iba logrando todos mis propósitos, ¿sí? Y así, poquito a poco, fui dejando de lado eso de ir postergando, dejarlo para el final, ¿sí? Y es maravilloso combatiendo todo esto, ¿verdad? Uno también puede, combatiendo el desorden, combatiendo la desorden, porque a veces a uno le dicen, no, pero tenés que ponerle, tenés que tener más perseverancia, tenés que ser más diligente para que uno sea ordenado, para que uno sea más organizado. Pero yo creo que es al revés, hay que encontrarle la vuelta a cómo combatir el desorden y la desorganización, que en mi caso fue reduciendo, quitando actividades, quitando objetos, quitando personas a las que tenía que dedicarme, porque fui quedándome solo con un grupito selecto de gente, ¿verdad? Que eran las personas con las que más me gusta compartir. Y todo eso me trajo mucha más paz mental, me hizo sentir bien y hizo que yo ya dejara de lado la postergación, dejara de lado esa falta de diligencia, ¿verdad? Ese tipo de pereza. Una vez que logré esas dos primeras cosas, también logré esto otro, entonces ya empecé a emprender las cosas de una forma diferente. Ahora ya no dejo pasar, por ejemplo, se vuelca algo, enseguida lo limpio, ¿verdad? Antes lo dejaba y cuando me acordaba, por ahí al día siguiente, entonces lo limpiaba. Ahora no. Veo una taza fuera del lugar, voy y la acomodo. Antes de irme de la oficina, dejo el escritorio limpio, ordenado, para llegar la próxima. Al levantarme, hago la cama. Bueno, todas esas cosas que tanto hemos escuchado, que parecen tan simples y que a veces creemos que primero tiene que cambiar mi mente para luego hacer estas cosas, no es cierto. Primero tengo que trabajar en esos hábitos, hacerlos, y eso es lo que va transformando mi mente, lo que va transformando mi vida, ¿sí? Y ahora vamos a pasar al cuarto y al quinto, que, o sea, la forma de combatirlos va como de la mano, digamos, porque uno es la distimia, que era que yo sentía esa como, distimia es un término muy psicológico, muy clínico, ¿verdad? Te lo digo yo porque soy psicóloga, distimia, pero hay gente que puede llamarlo falta de motivación, o sea que un día estás aquí y otro día estás acá, y en tu casa te dicen qué bipolar que sos, pero no es que tengas el trastorno bipolar, es que tenés días que estás más motivado, días que menos, bueno, todos estamos un poquito así, pero era como muy marcado eso, que empezaba algunas cosas como con muchas ganas, mucha energía, después decaía, ¿verdad? Entonces, tristeza, saben que los que estamos en contacto con gente que no se siente bien, a veces somos como esponjas y si no oramos y le entregamos todo eso a Dios, podemos llenarnos de
también de muchos sentimientos negativos que provienen de los demás, ¿verdad? Uno tiene que compadecerse de la otra persona, pero también tiene que saber guardar distancia para poder ayudar, porque si no, uno no puede ayudar, ¿no? Entonces yo en mi vida sí he pasado por momentos así y que fueron agudizándose en diferentes etapas, ¿verdad? De mi vida. Además, eran causados por el desorden, por la desorganización, por esa falta de perseverancia y diligencia, porque al ver que yo no podía abarcar todo eso, bueno, yo entraba en estados de tristeza, ¿verdad? Casi que digamos de depresión, ¿sí? Y lo otro es el estrés, la ansiedad de sentir que no podés controlar todo, el enojo que te da contra vos mismo y a veces de descargarte contra los demás cuando llegas a la casa, ves todo patas para arriba, todo desordenado, ¿verdad? ¿Cómo combatí yo estos, no sé si llamarlos trastornos emocionales, estados afectivos? Bueno, lo combatí a base de la vida de fe, de la vida de oración. Hay una metáfora muy interesante, un tigre blanco, un tigre negro. ¿Cuál va a ganar en la vida? Aquel al que más alimentes, aquel al que le des más de comer. Entonces, todo lo que nosotros, antes había solamente libros, entonces la gente leía y de lo que leía iba llenando su mente. Luego se pasó a la imagen, ¿verdad? Las películas, televisor, de lo que vemos, vamos alimentando nuestra vida, vamos alimentando nuestros sueños, de lo que oímos ahora los audios, ¿no? Ingresan directamente de manera subliminal a nuestro sistema nervioso. Entonces ahora es muy fácil dejarnos influir por cosas negativas, así como es muy fácil dejarnos influir por cosas positivas, porque cuando yo leo, mi mente hace el esfuerzo y dice, esto dejo que entre a mi cabeza y esto otro no, pero cuando yo veo imágenes, videos, bueno, voy transformándome finalmente en aquello que veo y en aquello que oigo. Entonces, yo dije, bueno, tengo que llevar una vida más de fe, una vida más de oración cada día. En lo posible, en mi caso, me hace muy bien, ¿verdad? Frecuentar la Eucaristía, me hace muy bien leer testimonios de vidas de personas heroicas, ¿verdad? Que han sido capaces de amar al prójimo, de amar a Dios, las vidas de santos. Leer materiales también de autoayuda espiritual, formarme más dentro de la psicología y dentro de mi fe también, dentro de la teología. Y todo esto hizo que yo desarrollara más hábitos de fe en mí misma y fue ayudándome a combatir esos como estados emocionales de estrés y de distimia que yo tenía. Y eso le dio a esas dos cosas de la distimia y el estrés, yo lo llamaría falta de motivación, porque era lo que le quitaba motivación a mi vida. Y yo empecé entonces a sentir a medida que iba llenándome, ¿verdad? Con el amor de Dios, que iba entregándole a Dios todos mis deseos de ser más organizada, más ordenada, de no dejar las cosas para el final, de cambiar, de sentirme sana, con más paz mental. Yo me iba más llenando, ¿verdad? De todo esto y lo iba logrando. Eso fue lo que el corazón, digamos, de todo esto, lo que le dio toda la motivación a todo esto. O sea, ser más ordenada, más organizada, más perseverante, creó más motivación en mí, pero a la vez esa motivación, ¿verdad? La fui aumentando, no solamente con todo esto que iba realizando, sino con una vida más profunda, de mayor espiritualidad, que entonces influía positivamente en todo lo demás. Entonces logré así romper ese círculo vicioso que tenía de desmotivación, desorden, desorganización, falta de perseverancia, de diligencia, estrés, distimia,
falta de motivación y que volví a empezar, logré vencerlo con todo esto. Desde la psicología, en este caso desde un tipo de filosofía minimalista, ¿verdad? Que me ha ayudado muchísimo, por eso se los recomiendo. Y también desde la fe. Bueno, ¿y ustedes cuál de estas, me gustaría mucho que me cuenten cuál de estas defectos, de estas debilidades ustedes tienen o tenían, cómo la han logrado combatir o cómo están haciendo en este momento? Y también cualquier pregunta, cualquier duda que quieran hacerme. Imaginen que este video es como tener a la psicóloga en casa y yo no les hablo como experta, yo les hablo como una persona que pasó por ahí, ¿verdad? Entonces que sabe lo que cada uno de ustedes puede estar pasando y sintiendo en este momento. Y por eso me siento sumamente agradecida porque sé que esa es la razón por la que en realidad podría llegar a ayudarlos. Bueno, muchísimas gracias por haber estado ahí. No me falten en el próximo video. Si aún no se suscribieron, suscríbanse, compartan, den like para que el canal sepa que puede recomendar el video a otras personas. Y nos vemos entonces en un próximo video. Gracias de todo corazón.